Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar ahorita aquí en la iglesia, en la casa de Dios? Amén. Así es. Porque si les digo, ¿cuántos de ustedes quieren estar en un hospital? No, ¿verdad? Aún personas y personal médico que trabaja en hospital, de veras, muchos de ellos están completamente cansados, exhaustos de tanto trabajo y de tanta, y gracias a Dios por todo lo que aún el Señor utiliza, todo el personal médico, gracias a Dios y los bendecimos, pero de veras, gracias a Dios que podemos venir a la casa del Señor. Es un honor, es un privilegio. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a encontrarnos con Él. Y cuando tú estás hablando con una persona, hay una comunicación, no es un monólogo. Monólogo es una persona hablando, es un diálogo, es una conversación. ¿Qué significa? Que tú empiezas a hablar y el Señor también te empieza a hablar. Y eso es lo que está sucediendo, la dinámica que está sucediendo ahorita al estar aquí en la casa de Dios, en el tiempo de alabanza. Ya Dios ya nos empezó a hablar, ya Dios empezó a tocar nuestras vidas de muchas cosas. Ya tú le empezaste en tus pensamientos a decir cosas al Señor. Gracias a Dios. Y en todo esto, ahorita yo utilicé una palabra con los niños y de eso es lo que quiero compartirte el día de hoy. Que te dije, toca al niño. Tócalo. Tiene que haber ese contacto. Tócalo. ¿Por qué? Porque necesita ser tocado. ¿Te acuerdas de la mujer de flujo de sangre? Dice la palabra que por 13 años había padecido. El día de hoy por los síntomas. Y yo como médico puedo pensar, bueno, puede tener una endometritis o una enfermedad que le esté produciendo eso. Quizás no era cáncer, pero una enfermedad que la estaba debilitando. Dice la palabra que había gastado todo su dinero y no tenía solución. Pero esta mujer escuchó de Jesús. Te voy a decir algo, en los tiempos de Jesús una mujer no podía tocar a un hombre. No podía. Culturalmente, socialmente, no podía tocar. Pero esta mujer dijo, escuchó de Jesús y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, entonces seré sana. Pero el problema era de que Jesús no estaba solo. De que Jesús iba caminando y una multitud lo rodeaba. Y al ir una multitud, yo me imagino era una mujer quizás muy frágil, muy débil físicamente. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace para llegar con Jesús? ¿Qué hizo? Pues quizás se empezó a codear. Pero ella estaba buscando a Jesús. Cuando llega con Jesús, le toca el borde de su manto y dice la palabra de Dios, que inmediatamente salió virtud del Señor Jesús y ella instantáneamente quedó sana. Y escúchame, una multitud lo rodeaba a Jesús, pero ninguno de ellos fue sano. Solamente aquella mujer que insistió, que buscó, que siempre cuando digo insistió y nunca se me va a olvidar un incidente que pues de joven me pasó cuando fui a la Ciudad de México. Una ocasión fui a la Ciudad de México y me subí a un camión. Estaba bien chiquillo. Me subí a un camión y estaba el camión lleno. Y de repente empecé a ver cómo yo estaba en la parte de atrás y de repente empecé a ver cómo la gente se abría. Y era una señora que iba pasando con una aguja y iba picando a todo mundo. Eso sí, literalmente sucedió. Y entonces... Y pues todo el mundo se tenía que hacer a un lado para que ella pasara porque a todo el mundo lo picaba. Entonces, y así pasó. Y siempre me acuerdo de que, pues ella se halló la manera de pasar,
de buscar, y aunque en una forma pues muy fuera de lo común, pero fue efectiva para ella. Aunque todos salieron picoteados y a mí también, yo también me picoteó, pero eso sucedió hace mucho tiempo. Y estoy diciendo esto en una forma, pues, de humor o chistosa, porque fue algo chistoso, yo nunca me hubiera esperado esto. Pero algo que es tan importante es el toque, ser tocado. Muchas veces, así como esa mujer, yo necesito el toque de Dios. Pero muchas veces Dios nos toca a través del cuerpo de Cristo, de mi hermano, de mi hermana. Y a eso le llamamos, en la palabra de Dios, lo habla como uno de los fundamentos del cristianismo, que es el que no podemos estar alejados. Necesitamos el toque de Dios, pero el toque de uno y otro. Y eso se llama imposición de manos. Hace 2 semanas hablábamos de la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Y hablábamos que la imposición de manos en el Antiguo Testamento era la transferencia de una bendición, de la bendición de los padres sobre los hijos. Y se transfería, por eso se tenía que tocar. Era una transferencia de la bendición. También se hablaba que a través, en el Antiguo Testamento, que a través de la imposición de manos se pasaba también la transferencia de la autoridad, así como de Moisés se transfirió para Josué, de autoridad espiritual. Como a través de la imposición de manos. También es la transferencia de sabiduría. Sabiduría, cómo se transfiere a través del toque, de que una persona toque a la otra persona. Aquí dice que Moisés tocó a Josué para transferirle también la sabiduría. Y vemos que también hay liberación. Y eso veíamos en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy yo quiero hablarte así, de ese toque, de esa imposición de manos, pero en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento significa lo que el día de hoy y tú y yo debemos de comenzar a vivir. Y debemos de practicarlo en nuestro diario vivir. Nosotros necesitamos ser tocados y nosotros necesitamos tocar. Nosotros necesitamos que sean impuestas las manos sobre nosotros y nosotros necesitamos imponer manos. Amén. Necesitamos esto porque es el punto de contacto. De veras, yo he visto milagros que suceden al momento de tocar a personas con mis manos. Hay veces que no sucede nada, pero hay veces que inmediatamente suceden cosas sobrenaturales. Y no es uno, es el poder de Dios que el Señor está tocando a personas. Entonces, te voy a decir algunas de las causas o de las razones por las que se imponen las manos. Y el día de hoy vamos a terminar esta reunión imponiendo manos. Yo le voy a pedir a los líderes cuando termine esta reunión que pasen al frente y vamos a imponer manos sobre ustedes. ¿Por qué le digo a los líderes? Porque sobre los líderes, los ancianos y los diáconos de esta casa ya se ha impuesto manos sobre ellos. Hay una autoridad sobre ellos. Entonces, y cada uno necesitamos orar por cada uno de ustedes el día de hoy. Entonces, número 1, en el Nuevo Testamento y en el día de hoy, la imposición de manos va asociada con el ministerio de sanidad física. Escúchame, se impone las manos espiritualmente, hay un aspecto físico, hay sanidad física. Mira lo que dice en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. En la Reina Valera 60, si lo pueden poner, gracias. Vamos a leer esta porción de la palabra. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Fíjate esto. No dice aquí a los discípulos, no discípulos, fariseos, al mundo, no, a los que creen. Entonces, si nosotros creemos, este es nuestro resumen o nuestro currículum, estas son lo que va a seguir a nosotros. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. Y comienzan, número 1, todos juntos, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren, tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué clase de enfermedad? Todas, todas. Sobre los enfermos. Cuando he escuchado personas, ay, es que no sé, si impongo las manos y si no sana, pues ya no crees. No la pongas, porque estás preguntando, ¿y si no sana? ¿Qué es eso? ¿Es duda? No estás creyendo. Y el que sana no eres tú ni soy yo, es el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Cree, pon las manos y que es el Señor el que obra. Y aquí dice, sobre los enfermos sanarán. Y ahí te voy a decir, y muchas veces también somos confundidos porque siempre que queremos poner las manos y que sanan, queremos una sanidad inmediata, espontánea y rápida. Pero Dios es soberano y Dios sana de muchas maneras. Dios sana en una forma inmediata, pero en otras ocasiones sana a través de un progreso. Cuando a los leprosos, a los 10 leprosos, ¿los sanó en una forma inmediata? No. Les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Cuánto tardaron en llegar al sacerdote? En ocasiones puede ser porque no había los vehículos que el día de hoy tenemos nosotros. Entonces caminaron, ¿fueron horas? ¿Fueron días? Pero entonces, hasta que ellos hicieron eso, fueron sanos. ¿Te fijas? No fue inmediato. En ocasiones, o sea, el Señor hizo cosas difíciles de entender. En una ocasión escupiendo a la tierra, formando lodo y poniéndoselo en el ojo. Y algunos dicen, pues está mal eso, pero todo tiene, si tú te fijas, no hubo ni un solo enfermedad o ninguna ocasión que el Señor hizo exactamente el mismo milagro. Siempre hizo distintos. El día de hoy, Señor, en ocasiones sana a través de nosotros. ¡Ay, sanó de esta forma! Ahora le quiero seguir igual. No, el Señor nunca sanó 2 veces igual a una persona. Siempre fue distinto. Siempre fue distinto. Entonces, pero como les te digo, en esa ocasión, y yo lo he comentado en otras ocasiones, dice que era un ciego de nacimiento. Y en el original, un ciego de nacimiento era aún una persona que ni siquiera tenía el globo ocular, el ojo. Nada más tenía la órbita, nada más el hueso. Por eso se dice que Jesús escupió. Porque Dios, ¿de qué formó el hombre? Del polvo. Entonces, en ese momento, Jesús no estaba sanando, estaba creando un ojo nuevo. ¡Wow! Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! Por eso tenía que ser el aliento del Señor Jesús, el que escupió el aliento con la tierra. Entonces lo puso y ya vio, formó, creó a un nuevo ojo. Gloria al Señor. Pero dice, y pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Los que creen, el pastor, los líderes. No está solamente extendido nada más a esos requisitos, a ese tipo de personas, es a todos los que creen. Por eso es algo tan importante. Si tú dices, ay, ¿por qué estoy en ese trabajo? Ya para de quejarte de que estás en ese trabajo, de que te tratan mal o que no te pagan bien. Ya para de quejarte y en lugar de eso, por algo estás ahí. Y en lugar, está una persona enferma, está una persona mal, en lugar de eso, tú nada más puedes decir esto, ¿sabes qué? ¿Me permites orar por ti? Y vas a ver cómo Dios empieza a operar. Pero si en lugar de tu trabajo nada más te estás quejando, si tú le dices, ¿puedo orar contigo? No, hombre, yo no quiero que ores por mí, se me van a venir todo lo que tú traes cargando. No. Qué bonito que podamos precisamente ser las manos del Señor, imponer las manos. Aquí no dice nada más impon las manos en la iglesia, donde quiera que estén los enfermos. Amén.
Por eso los lugares donde podemos estar son lugares estratégicos donde necesitamos el toque de Dios. Yo he orado por personas y en ocasiones personas han llorado diciendo, yo le estaba pidiendo, clamando a Dios de que me ayudara, que alguien me tocara, y usted viene y me pone la mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios obrando, escuchando las oraciones, pero se necesita tocar a las personas, se necesita esa imposición de manos, como te estoy diciendo, porque hay sanidad. También dice Lucas 4:40, esto, todos juntos, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. ¿A quién? A Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Qué hermoso, qué hermoso. El Señor los sanaba. El Señor no empezó a decir, ¿qué hiciste? ¿Estás mal? No te puedo sanar porque eres bien malo. Tú tienes que llevar tu castigo. Todos los que acudían a él, el Señor los sanaba. ¡Wow! Eso es lo que el Señor quiere. Que ahora Él no está presente físicamente, pero tú y yo sí estamos. No pierdas la oportunidad de imponer manos y vas a ver sanidades. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Segunda razón por la que también se imponen las manos, porque necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. La llenura. La palabra bautismo significa sumergir. Entonces, bautismo en el Espíritu Santo significa sumergir en el Espíritu Santo. Que seamos saturados. Y en Hechos capítulo 8, verso 17 dice esto. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes. No sobre los incrédulos, sobre los creyentes. Pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces es importante. Por eso hay algunas personas que dicen, pues impon las manos a ver qué pasa. No, tú no crees, no eres creyente. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque el requisito para ser lleno del Espíritu Santo es que creas. Y si crees y entonces se imponen las manos, recibes. Entonces y impusieron sus manos, pero dice, ¿quién era el que tenía que creer? ¿Pedro y Juan aquí o las personas? Las personas, eran los creyentes. Pedro y Juan nada más impusieron las manos, pero eran los creyentes. Tienes que creer para ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17 dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él, y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero él comenzó a hablar hasta que él puso las manos sobre él. ¿Te fijas? Puso las manos y dijo, para que recobres la vista. Entonces ahí está la sanidad. Y número 2, para que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces es importantísimo. He conocido a personas, es que si uno es lleno del Espíritu Santo, voy a comenzar a hablar en lenguas. Eso no me gusta a mí, eso está bien raro. Entonces, no, está bien si quieren orar por mí para que reciba el Espíritu, pero yo no quiero eso. No te preocupes, no recibes nada. ¿Por qué no crees? Tú y yo no le ponemos las condiciones a Dios. Somos tan, no. ¿Y para qué es esto? Porque lo necesitas, aunque no los entiendas ni lo sepas. Lo necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos, y por eso el Señor lo necesitaba Saulo de Tarso. Por eso Dios le envió a Ananías para que recobrara la vista y para que fuera. Ahora te voy a decir esto. Dios lo podía haber sanado directamente. Pero ¿por qué qué hizo? Utilizó una persona para que fuera y para que le impusiera las manos, sanarlo de su vista y que recibiera el Espíritu Santo. De veras, el Señor lo puede hacer, pero el Señor utilizó a Ananías y el Señor te quiere utilizar a ti y a mí
para orar por personas, para recibir el Espíritu, pero también para ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y en Hechos 19:6, mira lo que sucede. Estos son los discípulos de Apolos. Dice, después cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Y empezaron a ver manifestaciones sobrenaturales. ¿Ellos sabían hablar en lenguas? No. ¿Ellos sabían profetizar? No. Pero ahora había venido el poder de Dios sobre la vida de ellos, pero no vino hasta que Pablo impuso las manos sobre ellos. Entonces, hasta que hay ese toque divino. Y yo he conocido personas, ok, que el Señor me toque, pero yo no confío en nadie. Señor, tú y yo. Pues te vas a quedar esperando, porque no es a tu manera, no es a mi manera. Y aquí dice que fueron llenos cuando fueron tocados. Y aquí fue Ananías, aquí fue Pablo, y personas que obedecieron a Dios y empezaron a imponer las manos, y hubo sanidades físicas, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Vidas fueron transformadas cuando uno es tocado por el Espíritu de Dios y unos por otros. Número 3, también ¿para qué es el tocar? Es para recibir dones espirituales. Escúchame, un don, la palabra don significa regalo. Es un regalo espiritual. Hay veces que yo he escuchado a personas, ¿qué don tienes tú? ¿Qué don espiritual? ¿Qué don tienes tú? ¿Qué don es tuyo? Yo no tengo dones míos, porque son dones del Espíritu. Son los dones del Espíritu, no son dones personales, individuales que yo me los apropio. Son dones espirituales. Son regalos que Dios nos da. ¿Y para qué nos da un regalo? Dice la Biblia, los dones espirituales son principalmente para edificación, para ayudar, para edificarme a mí mismo. Principalmente es para edificar a la gente. ¿Y cómo? A través de la transmisión, de imponer las manos. Hace unos años, bueno, eso lo voy a decir en unos momentos, pero mira Romanos 1, 11 y 12. Romanos 1, 11 y 12. Dice, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual. Mira lo que Pablo le decía a los romanos. Yo quiero irlos a visitar para llevarles un don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Verso 12. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Pero dice, quiero visitarlos para llevarles un don espiritual. Y en 1 de Timoteo 4:14 dice esto: no descuides el don, otra vez, el don espiritual. No es el don tuyo, es el don espiritual que recibiste mediante la profecía cuando se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Cuando se impusieron las manos sobre Timoteo, recibió un don espiritual. Y el Señor le dice, no descuides ese don, porque ese don Dios te lo dio para servir al Señor. Ese no es tuyo, eso le pertenece a Dios. Es por eso que algunas personas, ay, yo soy bien bendecido, ay, soy bien rico espiritual, el Señor me ha dado. Pero el Señor no te ha dado las cosas, esa bendición, para que te quedes con ella. Nos la da ¿para qué? Para esos regalos, compartirlos, para bendecir a otras personas. Amén. Entonces, aquí habla de ese don que es transmitido espiritualmente. Por esta razón, en 2 Timoteo 1:6 dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Cuando te impuse las manos. Si lo pueden buscar, el 2 Timoteo 1:6 en la Nueva Traducción Viviente, es como lo tengo en las notas, si lo pueden.
Muy bien, una vez más se los voy a decir. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Entonces hay una transferencia de dones espirituales. Y tú dices, ¿y cuáles son esos dones? En Primera de Corintios capítulo 12 habla de 9 dones espirituales que están categorizados en 3 diferentes categorías, que se le llama los dones, los 3 dones de revelación. ¿Cuáles son esos dones? El don de sabiduría, el don de ciencia y conocimiento, y también el don de discernimiento de espíritus. Entonces, eso son dones espirituales que Dios da para la edificación de la iglesia. Luego los dones se dice de palabra, son 3 dones de palabra. ¿Cuáles son? Una, las lenguas. Número 2, la interpretación de lenguas para edificación de toda la iglesia. Muchas veces yo oro en lenguas, pero oro en lenguas para edificación personal. Pero muchas veces cuando se hace públicamente es para edificación con el don de interpretación de lenguas. Es para edificación de toda la iglesia. Y el don de profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía en el Nuevo Testamento edifica, exhorta. ¿Y cuál es la tercera? Es para edificar, consolar y exhortar. Eso está en 1 de Corintios, capítulo 14, verso 1. Entonces, vemos esos 3 dones también de palabra. Y los dones de poder que Dios da son los dones de sanidades, el don de milagros y el don también de fe. Son los 3 dones. Esos son los 9 dones espirituales que se transfieren a través de ¿qué? De la imposición de manos. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren un don así, un regalito del Señor? ¿Alguien quiere un regalito del Señor? Gloria al Señor. ¿Y para qué? Ay, para se siente bien bonito. No, pues se siente muy bien bonito, aparte. Eso es el extra. Pero ese no es el propósito de que uno se sienta bien bonito. Es para utilizarlo para bendecir a personas. De veras, a mí me ha tocado en ocasiones el don de ciencia. Y en ocasiones comienzo a orar por la persona. Y empiezo a orar por la persona y de repente empiezo a decir cosas que ni siquiera me había imaginado. Y empiezo a orar y de repente la persona empieza a llorar. Y yo estoy orando y en ocasiones ha sucedido que la persona me dice, lo que acaba de decir, nadie lo sabe en todo el mundo. Y usted lo estaba diciendo. ¿Qué es eso? Don de ciencia. ¿Y qué? El Señor la estaba tocando. Señor, escuchando su oración y alcanzándola, porque ella sabía que eso es completamente sobrenatural. ¿Te fijas? Va más allá de nosotros. Si tenemos un Dios sobrenatural y si nosotros somos sus hijos, tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural también. Pero muchas veces por nuestra incredulidad, todo lo pasamos por ese filtro y nosotros limitamos a Dios. Dios no tiene límite, que quiere bendecir a tantas personas, pero nosotros lo limitamos. Pero cuando somos tocados, el Señor nos viene y nos ministra y nos da dones espirituales que son para la edificación de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, imponemos las manos para que los enfermos sean sanados. Imponemos las manos para que reciban el Espíritu Santo. Imponemos las manos para que reciban los dones espirituales. Número 4, imponemos las manos para comisionar misioneros, para separar personas para servir a Dios. Y mira lo que dice Hechos capítulo 13, versos del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. Todos juntos vamos a leer esta porción. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene,
Manaén, compañero de la infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Verso 3. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. No se fueron hasta que impusieron las manos. En septiembre del 2007, yo estoy aquí porque en Carrollton, en la ciudad de Carrollton, donde estaba Mundo de Fe, en Covenant Church, el pastor Rafael Holland, sobre mi esposa y sobre mí, impusieron las manos. ¿Para qué? Para enviarnos a una obra que apenas se iba a abrir en McKinney, Texas. Esto es este lugar. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Porque me mando solo? No. Porque fui comisionado por Dios y se me impusieron las manos, por eso tengo una autoridad espiritual. Entonces es algo tan precioso de que hay algunas veces que yo he hablado con personas y le pregunto: ¿qué cobertura tienes? ¿De dónde provienes? Pues es que me peleé con el pastor, es que estaba muy mal y entonces yo me vine. Entonces no tienes ninguna cobertura. ¿Hay alguien que haya orado por ti? No, es que yo, el Señor y yo nada más. Mira, tiene que haber esa transferencia. Tiene que haber ese envío. Y por eso es tan importante. Por eso sucedió en el 2007. Hasta esta fecha sigo estando bajo autoridad. Porque eso significa de que estamos cada uno de nosotros bajo autoridad, pero tenemos que ser tocados. No, entonces es para comisionar pastores, para comisionar, para servir a Dios. También, número 5, se comisiona para los diáconos. ¿Qué es la palabra diácono? ¿Qué significa diácono? Significa el que sirve las mesas, los aspectos físicos. Y mira en Hechos capítulo 6, verso del 1 al 6. Todos juntos vamos a leerlo. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Mira en la iglesia, hasta ahí, en la nueva iglesia de Jerusalén, hubo problemas. Y hubo descontento. ¿Por qué? Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas. Racismo. El día de hoy todo es racismo. Aquí en el Nuevo Testamento estaba habiendo discriminación. Aquí lo dice. Entre las viudas de los griegos y de los hebreos, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué significaba? Que a algunos les daban más y a otras menos. Verso 3. 2, gracias. De manera que los 12 discípulos convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Es más, los discípulos le dijeron: ustedes escojan, pero estos son los requisitos. Tienen que ser respetados por dentro de la iglesia y afuera. Tienen que ser personas de sabiduría y tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. Estos fueron los requisitos. Entonces, verso 4, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Verso 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y el que fue el primer mártir, porque Esteban lo apedrearon, y murió a apedreadas viendo al Señor. Pero era uno
de los diáconos. Y dice, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Seguimos. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados a los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. ¿Te fijas? Todo el mismo proceso. Les imponen, tienen que ser el toque de Dios, el toque físico también de una persona. Les impusieron las manos a cada uno de ellos, y entonces ellos se dedicaron a este tipo de servicio. Te voy a decir, en esta iglesia nosotros somos 2 pastores. El pastor Dani es mi pastor asociado de la iglesia, yo soy el pastor principal, pero tenemos 2 parejas o tenemos de ancianos. Por ejemplo, aquí Alicia y Ubense, que está traduciendo, y son ancianos, no porque sean grandes de edad, porque todavía están jovenazos, pero esa es su autoridad espiritual en la iglesia. Y tenemos un grupo también de diáconos o directores de diferentes ministerios. Tenemos aquí a Sonia Paz junto con su esposa como directores del ministerio de oración. Tenemos allá a Noé y a Irma, que son directores del ministerio de evangelismo. Tenemos aquí a Dianita con su esposo Alex, directores también del ministerio de niños. Tenemos a Ubense y Alicia, ellos encargados como directores del ministerio de educación aquí en la iglesia, escuela de crecimiento y escuela ministerial. Tenemos a Eduardo y Rubí, que el día de hoy no pudieron estar aquí, encargados del ministerio de hospitalidad. ¿Quién me falta? Esperanza, disculpen, Esperanza y Dani, por es que los estoy viendo ahorita aquí. Entonces, Esperanza y Dani, directores del ministerio de jóvenes adultos solteros. Y entonces somos un grupo, pero cada uno se ha impuesto las manos. Se ha impuesto las manos y hay una autoridad espiritual. Y gracias a Dios por eso. Y el número sexto, el sexto razón por la cual se imponen las manos en el Nuevo Testamento es principalmente para impartir bendiciones espirituales. Y en Mateo 19, es un pasaje muy bonito, verso 13, dice esto: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Qué hermoso. Señor Jesús, pon tus manos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Y mira la contestación de Jesús, verso 14. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Para el Señor no es estorbo. Eso es lo que Él quería hacer, tocarlos, bendecirlos. Entonces les puso las manos sobre las cabezas y los bendijo antes de irse. Qué hermoso, el Rey de Reyes, hecho carne, el Señor Jesús, y poder haber tocado físicamente las cabecitas de cada uno de esos niños. Wow, si el día de hoy dijéramos Jesús presente, lo vamos a ver y va a haber aquí, ¿quién quiere venir para que Jesús lo toque? Se tendría que ser una fila y todo mundo viene corriendo porque todos queremos ser tocados por Jesús. Los niños, pero ¿por qué? Porque a través de ese toque del Señor, el Señor estaba bendiciendo a los niños. A través de ese toque, ahora Dios quiere bendecir a través de nosotros a muchas otras personas. Por eso, el día de hoy Dios quiere tocar nuestras vidas. Por eso, el día de hoy no vamos a comisionar a nadie. No vamos, porque para ser comisionado, aquí el Señor lo reveló a los apóstoles, a los líderes de la iglesia, y se empezó a comisionar personas. Pero el día de hoy yo quiero orar para que recibas una bendición espiritual. Quiero orar para que recibas sanidad.
Quiero orar para que ahora tú seas lleno del Espíritu Santo. Queremos orar para que recibas dones espirituales. Para eso el Señor quiere bendecirte.